Buenos días, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Estamos iniciando un nuevo día estudiando este libro, La vida es como una neblina, del pastor John Piper, en el cual estamos muy agradecidos con estas reflexiones que hemos tenido durante este tiempo. Les voy a dar un momento para que más hermanos se conecten y podamos estar todos juntos. Estamos haciendo pruebas, hermanos. Vamos a ir haciendo movimientos, por eso ahí que nos tardamos un poquito más en entrar. Pero mientras que le vayamos aprendiendo más a esto, pues mejoraremos este tipo de transmisiones. Les voy a pedir que compartan la publicación, hermanos, para que más hermanos puedan encontrar el enlace y podamos transmitir todos juntos y estar todos juntos en el Señor. Hemos tenido solicitudes de oraciones. Ayer dimos gracias por el cumpleaños de Sam, Blanca, Yanira. Hoy en especial nos llegó un mensaje ahí de nuestro hermano Julián Flores. Él está en la unidad de terapia intensiva y pide que oremos por él. Entonces, como iglesia estaremos orando por él. Les pido de sus oraciones para que todos juntos podamos unirnos a él. Unos estamos trabajando, manteniendo nuestros hogares, otros están trabajando, compartiendo su tiempo, su trabajo, y así poco a poco cada quien va haciendo su labor desde su trinchera. En esto pues también tiene que ver mucho el apoyo que como iglesia tenemos que mostrar a nuestros hermanos. Lo básico y lo inicial que podemos hacer por ellos pues es orar por ellos precisamente. Entonces les voy a pedir, hermanos, que estemos ahí atentos compartiendo este tipo de mensajes y que tengan su Biblia a la mano, porque el día de hoy vamos a tener muchos mensajes ahí, muchos pasajes bíblicos en los cuales estaremos basando esta reflexión. Pero el día de hoy quiero que busquemos el Salmo número 77, versículos del 11 al 13, Salmo número 77, versículos del 11 al 13, para leerlo todos juntos. Vamos a estar pendiente ahí de todos los mensajes que tengan. Entonces vamos a estar pendientes, hermanos. Lo que necesiten, estaremos poniendo atención a los motivos que ustedes nos vayan enviando. Les vuelvo a recordar, el viernes de 12 a 1 nuevamente estaremos en IPAR San Pablo, calle 2 de abril 365, recibiendo despensas que deseen ustedes donar para compartir con personas en necesidad. Entonces, si tú tienes el deseo de compartir de lo que el Señor te ha dado a ti, envíalo, por favor. Si no puedes salir, si no deseas salir por esta contingencia, hay ahí unas tarjetas que se están pasando por los grupos de WhatsApp de la iglesia, en el cual tú puedes hacer el depósito. Por favor, envía la copia del voucher. ¿Por qué? Porque así vemos las ofrendas que están dando, sabemos para dónde dirigirlas, porque se nos están ahí un poquito mezclando. Entonces, si eres promesa para misiones, envíalo con ese término, promesa para misiones, y envíamelo a mí o comunícate conmigo para yo decirle a mis hermanos diáconos que están al pendiente de la situación de la iglesia para que lo puedan checar. Entonces, por favor, envíanos la foto del voucher para saberlo. Si es para ofrenda para necesitados, envíalo también, o si es diezmo, primicia, ofrenda normal, envíalo también con esas especificaciones para hacer más fácil el trabajo con mis hermanos diáconos y poder seguir apoyando a todos nuestros hermanos en necesidad, a nuestros hermanos misioneros. Entonces, por favor, compartan la publicación para que podamos estar todos juntos aprendiendo del mensaje del día de hoy, que tiene que ver con gracias por la vida de los santos imperfectos. Muchas veces tenemos esa situación de qué tan buenos son las personas que estaban en el Antiguo Testamento. Muchas veces pensamos que eran personas superdotadas que tenían una fe inquebrantable y que merecían y merecen todo nuestro apoyo, toda nuestra honra. Y a veces ahí los hacemos demasiado santos,
pero se nos escapa de nuestra percepción, de nuestra mente, que estas personas tenían errores, que estas personas eran como tú y como yo, con defectos y con cosas asombrosas también, pero asombrosas por el hecho en cual fue el motor y el camino en el cual lo fueron usando. Entonces vamos a estar pendientes de aquí. Por favor, envíen sus motivos de oración para empezar, y les vamos a iniciar con este estudio desde el día de hoy, que lo encontraremos en el libro de Salmos, capítulo 77. Leeremos los versículos del 11 al 13. Salmo número 77, versículos del 11 al 13, dice así: Me acordé de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, ¿qué Dios es grande como el nuestro? Esto lo encontramos en el Salmo número 77, versículos 11. Vamos a estar pendientes aquí a lo que nos vayan pasando para motivos de oración. ¿Qué tiene que ver este versículo con gracias por la vida de los santos imperfectos? Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y vemos las situaciones en las que se están viendo muchas de las personas que viven ahí, nos damos cuenta que existen características muy propias de las personas. Muchas veces estas personas que están viviendo pruebas muy personales, vemos personas que cayeron en situaciones de pecado, personas que cayeron en infidelidades, personas que se convirtieron en asesinos, que usaron cierta parte de sus dones y talentos, tiempo, para algo completamente distinto. Entonces, lo que el Señor les había pedido. Entonces aquí vemos, parece ser que la Biblia está llena de errores en sí, porque vemos un David que se decía que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios, y luego posterior a esto vemos cómo él mismo tenía una situación marital muy complicada, porque tenía muchas personas, muchas mujeres, y luego vemos más adelante que escoge otra mujer casada, se acuesta con ella, y luego todavía, para rematar a esta situación, manda traer al esposo para encubrir lo que había pasado, y después, como no logra esta persona hacer eso, lo manda a matar. Entonces vemos como una persona que tiene el corazón, dice la escritura, que tiene un corazón conforme a Dios, y hace este tipo de cosas, parecen cosas incongruentes con respecto a la palabra de Dios. Y vemos que todas estas personas tienden a tener a situaciones que nos hacen pensar que tal vez la fe cristiana no es correcta para seguir, y nos hace pensar esto por los hechos. Muchas veces cuando alguien se acerca y queremos compartir el evangelio con estas personas, lo primero que nos dicen es: yo no quiero acercarme a una iglesia porque es llena de gentes que tienen pecados ocultos y son malas personas, y son hipócritas, y son doble cara, y empiezan a usar calificativos para desacreditar a las personas. Y uno quisiera decirles: no es cierto, eso es mentira, y la verdad es que no. De hecho, no puedo decir eso. Al contrario, te voy a decir, cuando vas a una iglesia, hermano, y volteas a tu alrededor, vas a ver personas con muchos defectos, tantos defectos como tú, más o menores que tú. Entonces, esos defectos que existen en las personas con las que compartes tú un templo, donde compartes una oración, es igual a las personas que se vienen relatando en la palabra de Dios. Y el por qué lo estoy diciendo es para que, hermanos, no busquemos pensar que estas personas no merecen el perdón como a veces lo creemos. Muchas veces nos acercamos a estas personas y creemos que no lo merecen, que no merecen una situación distinta, no merecen que puedan ser reivindicados, no merecen que puedan tener perdón, no merecen que tú y yo podamos mostrarle un poco de compasión en ella. Y eso es mentira. Así lo sentimos, pero es mentira. Dios nos manda a nosotros no a juzgar a los con los que compartimos, inclusive tu casa, tu trabajo. Dios no nos manda a tomar un puesto de juez en lo que estamos viviendo, sino sino que nos manda a mostrar un carácter distinto.
En este estudio, hermanos, veremos cómo la gracia en la vida de estos santos imperfectos nos muestra algo completamente distinto a lo que tú y yo hacemos normalmente en el templo. Y para empezar tenemos que ver que Dios ordena que contemplemos su gloria, y que esta gloria la vamos a contemplar y a la vez reflejar nuestra misma debilidad. Cuando tú ves la grandiosidad, lo enorme que es Dios, y ves lo imperfecto que somos nosotros, tiene que llevarte a pensar forzosamente que el por qué lo estás haciendo las cosas no es por tu gloria. Si tú cantas, no cantas para que la gente diga que tú cantas muy bonito. Si tú oras, si tocas un instrumento, no haces para que la gente voltee a ver que tú lo eres una estrella, llamémoslo así. Y si lo traemos al trabajo, tú no vas a trabajar y brindas todo tu servicio y todo lo que sabes hacer para que las personas te lo reconozcan. Es complicado verlo así, pero es verdad y tiene un propósito en sí, porque cada vez que tú haces un trabajo esperando una gratificación por haberlo hecho, cuando no lo recibes genera un conflicto muy grande en ti. Si vemos en nuestro trabajo donde el Señor nos permite estar, vemos que hay personas que a nuestros ojos hacen menos trabajo que nosotros, que a nuestros ojos tienen menor valía que lo que tú y yo hacemos. Entonces ese grado de satisfacción llega a un nivel muy alto cuando, contrario a lo que nosotros pensamos, nuestros jefes inmediatos o compañeros que están con nosotros les reconocen a estas personas y a ti no. Entonces está esa insatisfacción en ti. Pero tenemos que entender, hermanos, que lo que hacemos en nuestra vida y por lo que vivimos y hacemos no tiene que estar pegado o tiene que ver con una gloria del hombre en sí, tiene que ver con la gloria hacia Dios mismo. No podemos considerar nuestras vidas y nuestras imperfecciones y darles un valor superior a lo que es la belleza y la grandeza de nuestro mismo Dios. En el pasaje de Hebreos capítulo 13 versículo 7, vamos a leerlo ahí. Hebreos capítulo 13 versículo 7, capítulo 13 versículo 7 dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Muchas veces vemos a los pastores como un prototipo de grandes cristianos. Hay unos que a mi parecer tienen una forma de vivir increíble, que sí genera en quien los conocemos ese deseo de ser lo más cercano a esas personas. Una vez un hermano dijo, quisiera tener esa capacidad de orar como él ora, de ver las cosas como él las ve. Y le decía, entonces pues que usted también lo puede hacer, cualquier persona lo debe de hacer. Es verdad, existen hermanos en la fe que tienen un testimonio increíble, que nos llevan a pensar en que así deberíamos de ser. Pero el conflicto inicial inicia cuando tú pones esa percepción en la persona. Muchas veces estas personas están peleando contra sus propios demonios internamente y tú no lo ves, tú no sabes, tú crees que tiene una vida perfecta, intachable, pero dentro y atrás de todo lo que él vive existe una lucha con un pecado muy grande. Hace tiempo hubo por ahí una controversia muy grande porque salió ahí a la luz unas personas que eran revelaron cuentas de personas que tenían relaciones con páginas pornográficas y al parecer no suena nada feo en el primer plano. El problema surge cuando entre esas listas aparecen nombres de personas cristianas y en especial de un hijo de un pastor muy célebre a lo largo de este tiempo. Entonces, imagínense lo que pasó. Entonces, las personas empezaron, entonces esta persona hacía eso y no merece esa forma de ver la vida. Y empieza la reputación de las personas a caer. Y ojalá que nada más fuera eso. Ojalá que la reputación es mía y de todas las personas fueran las que fuesen afectadas. Pero muchas veces las personas canalizan esa falta o ese error con Dios.
y usan de pretexto ese error para ya no acercarte a la iglesia. Si tú volteas a ver la iglesia católica romana, si tú te ves la iglesia cristiana, si tú ves la iglesia reformada, si tú ves la religión en general, en lo general, vas a encontrar que muchas de las personas que están al frente de ellas, o muchos de los líderes que en su momento están al frente de ellas, cometen situaciones muy malas que no podemos taparlas. Una violación es algo malo, lucrar con esta fe es malo, todo ese tipo de cosas son malas en sí, pero el daño más grande que se da no es la reputación de la persona, sino que se daña la reputación del mismo Cristo, y se daña la fe de las personas en Cristo porque creemos que las personas como yo y como todos los demás que profesamos ser cristianos y ser seguidores del Señor, pensamos que nosotros somos el ejemplo real de lo que es Cristo, y la verdad es que no es así. La verdad es que nuestros estándares de justicia y los estándares de nuestro comportamiento están muy alejados a los que es Dios. Si somos reales y somos honestos, tenemos un problema muy grande, cada uno de nosotros. Y si tú pones la vista en la persona en sí y no en Dios, hermano, tarde o temprano te vas a decepcionar de lo que estás viendo. Decíamos en el capítulo 33, versículo 15 de Salmos, dice el salmista: Él formó el corazón de todos ellos, atento a esto todas sus obras. Puso atento el corazón de las personas a las obras de Dios. Tú tienes y yo tenemos la capacidad de hacer algo distinto por las personas. Tú puedes y tienes la capacidad de mostrar misericordia por una persona que está en necesidad, por una vecina, por alguien que nos encontramos en la calle, por un compañero de trabajo, por alguien que amamos. Tienes la capacidad de mostrar amor y misericordia por las personas. Pero ¿de dónde nace esa capacidad? Nace del mismo Dios. Dios lo pone en su palabra. Yo formé ese corazón en todos los hombres. Quiere que sus vidas muestren su verdad y su valía. Vienen ejemplos desde Fede que encontramos en Romanos capítulo 16, versículo 1, hasta personas más contemporáneas como el mismo San Francisco o Francisco de Asís, Francisco de Hipona. El plan divino se mantiene firme. Pablo habló de referirse a que la vida del faraón, una persona pagana, lo vemos en Romanos capítulo 9, versículo 17, dice: por esto mismo te he levantado para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Cómo Pablo marca y maneja que Dios hace grandes cosas para mostrar su poder en las personas? No por las personas en sí, no porque tengan una capacidad propia del ser que pueda hacer grandes proezas. Hablando o viendo el testimonio de estas personas, ayer estaba escuchando un programa de radio en la cual una persona, no era Marta de baile, pero era un programa en radio semejante, en la cual hacían llamado a la población por lo que se está viviendo con el COVID. Y me llamó la atención que la persona empezaba a hablar de lo que la mujer y el hombre hacen en estos aspectos. Hablaban de una persona que se dedicaba a hacer obras de publicidad y cerró su campaña y empezó a hacer mascarillas. Y después, en un momento de la entrevista, persona dice, y me dio tristeza porque después vi en Mercado Libre que estaban vendiendo las mascarillas que yo estaba donando a los doctores, se las estaban vendiendo en Mercado Libre a otras personas. Y después termina: pero acepto que fue mi culpa porque no tuve control de a quién le repartía estos materiales médicos. Y estaba decepcionado, y está decepcionado, pero mal haría la persona en decepcionarse de las personas que sí están laborando, porque la verdad es que si vemos todo lo que estamos viviendo, y personas como que agradezco que está presente aquí Julián Flores, al cual saludo, y mis respetos completamente a ti y a todos tus compañeros que están trabajando en esos hospitales. Ellos saben la realidad que están viviendo, ellos saben las carencias que están teniendo, y ellos saben el terror, porque
Nosotros estamos vigilando, estamos trabajando, estamos visitando, estamos orando y repartiendo despensas, sabiendo y teniendo temor que tal vez en alguna de estas interacciones con personas podamos estar en contacto con alguna de estas personas. Pero no, los doctores en esa época, en esos lugares, están enfrentándose con el problema en sí. O sea, puede ser, no es que tal vez te encuentres con alguien con esta situación. Para los doctores y médicos y personal de salud que están en esos hospitales, es una constante y es una certeza que te vas a enfrentar con personas de esta situación. Y lo que hace aquí, o nos deja ver aquí, es que si esta persona decidiera ya no más fabricar tapabocas para ayudar a estas personas, si esta persona que brinda su servicio al dar caretillas al personal de salud decidiera ya no hacerlo por la decepción de saber que están vendiendo sus caretas, imagínate cuántas personas dejarías tú de estar apoyando por decepcionarte por una persona. Este es un ejemplo tal vez burdo, pero la gente se decepciona así de Dios. Se decepciona de Dios porque lo relaciona con una persona, lo relacionas con un pastor, lo relacionas con alguien en la fe y te das cuenta que esta persona no está viviendo conforme a lo que Dios manda en su palabra y es erróneo, porque Dios manda que vea, que alabe al Señor en sí y no al hombre. Que tú alabes a Dios mismo y te enfoques en Dios mismo y no en el pastor, no en el anciano, no en el hermano que compartes una banca, que compartes un templo, que compartes tu familia. Dios nos está llamando a que veamos a Él, que le glorifiquemos a Él y que nos enfoquemos en lo que Él es y puede hacer. Porque cada vez que tú te enfoques en algo que no es Dios, hermano, 100% te voy a dar por seguro que te vas a decepcionar de la fe. La historia del mundo es un campo cubierto con piedras rotas y despedazadas, en las cuales el Señor toma todas esas piedras imperfectas y les va dando forma para construir la iglesia de Él. Agarra pedazos sucios, destruidos, que no tienen ningún valor, y los convierte en instrumentos para la obra del Señor. A lo largo de la historia y de todo lo que vemos en los pasajes y historias bíblicas, vemos cientos y miles de historias que nos hablan de estos hechos en los cuales Dios, en su santo camino, muestra lo grande que Él es y las grandes cosas que puede hacer con instrumentos tan diminutos. En el principio de este estudio hablábamos de David y hablamos del enfoque negativo de David. Pero piensa en David. David era de toda la familia el menor. De toda la familia y de los oficios que llevaban su familia, él es el que llevaba el oficio de pastor, cosa que no era de gran valor para esa época en el pueblo judío. Y aún así, del último de la familia, del trabajo no menos grato dentro de la familia, toma el Señor para poner rey sobre el pueblo de Israel. Nos vamos más adelante, hermano, o donde quiera que tú te quieras ir. Si nos vamos al principio, vemos a una persona de Noé que no era muy popular dentro de su pueblo. De hecho, imagínate, ¿cómo sentirías tú empezar a hacer algo completamente ilógico? Por ejemplo, ahorita, que replicáramos esa arca. Que tú y yo nos agarráramos a empezar a hacer esa arca. No solamente personas ajenas a la fe, sino personas muy cercanas a ti y a la misma fe te criticarían, se burlarían de ti, usarían chistes o acoso por lo que estás haciendo, aunque tú supieras que lo estás haciendo para Dios. No era cosa fácil, no tenía una capacidad sobrenatural Noé, era una persona normal como tú y como yo. Nos vamos a Abraham, era una persona dentro de un pueblo completamente sin ningún atributo en sí. Nos vamos después a José, era uno de los más chicos de su familia, odiado por todos ellos. Nos vamos más adelante con un Pablo que sí era muy capaz en muchos aspectos, pero después renunció a todo lo que le daba valía para seguir al Señor. Y entonces nos vemos que es un hombre normal, con un carácter
que no era grato a los ojos de Dios, pero aún así él sirvió al Señor. Un Pedro que no tenía la capacidad ni la preparación de Pablo, y el Señor toma esa piedra imperfecta y la convierte y la da forma y la moldea para servir al instrumento del Señor. Y seguimos a lo largo de la historia y de los pasajes bíblicos y después de la iglesia primitiva, y encontraremos personas imperfectas con características y caracteres caídos, imperfectos, con muchas situaciones que tienen que mejorarse, y el Señor los utiliza para grandes proezas. Un mismo Martín Lutero, con todas sus capacidades, pero con trastornos y problemas en sí, que nos llevó a este punto en el que tú y yo estamos. Y a lo largo de la historia vemos personas que, como hace semblanza este actor, son piedras de desecho que Dios le da forma para su obra y para su misión. La vida de nuestros héroes, hermanos, la vida de todas estas personas que vemos, de cristianos imperfectos, son inspiradoras por dos razones, hermanos. La vida de estos cristianos con errores, la vida de estas personas con fallas enormes, nos muestran dos clases muy importantes. Una, que todos somos imperfectos, que estas personas eran imperfectas como tú y yo somos imperfectos. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede utilizar a cualquier persona, a cualquier individuo, y hacer grandes cosas. No está buscando estándares de buenas personas, está eligiendo a personas dentro de su soberanía. Dios no está pidiendo una preparación que sobrepase las capacidades. Dios elige a personas que muchas veces no cuentan con una preparación, y Él las toma de ese aspecto bruto y las empieza a pulir para el servicio, pero ese proceso lo hace el mismo Señor. Esa es la primera enseñanza que vemos en este aspecto. Y el número 2 es que son magníficos. Hacen cosas magníficas en el nombre del Señor. Vemos a un Salomón que se convirtió en el rey más grande de la historia del pueblo de Israel. Vemos a un Pablo que se aventó viajes misioneros que en esa época eran completamente difíciles de hacer. Vemos discípulos que después de que a Cristo lo crucifican, están molidos, deshechos, tumbados, sin ánimos de seguir, y posterior a ver a Cristo resucitado y verlo ascender al cielo y recibir al Espíritu Santo, se convierten en luchadores incansables, como decía mi hermano Gama hace tiempo, cristianos coronarios que están llamados a una situación de toda la vida. No situaciones o cristianos de un momento, sino cristianos y personas que aman a Dios de toda la vida, comprometidos para toda la vida. Y hacen trabajos y situaciones completamente fuera de lo común. Fuera de lo común. Y esto y nos inspira a cada uno de nosotros estas aventuras y estos testimonios tan grandes. Pero ¿sabes qué? Tienen una característica. Cuando vemos y escuchamos a un misionero que fue a Afganistán y nos platica todo lo que vivió, cuando conocemos a misioneras que están en la India, en Tailandia, en la misma Tierra Santa, en España, en todos los aspectos, en el mismo México, pero en lugares fuera de lo común o con difícil tránsito, y vemos todos esos aspectos, decimos, qué fe tan fuerte, o cómo Dios puede trabajar en esas personas. Cuando vemos hermanos como mi hermano Jesús Chavero y su esposa en San Luis de la Paz, que de una situación complicada, de un problema de adicción, lo convierte en un siervo tan respetable, tan enfocado, tan dedicado con su propósito en la vida, te lleva a pensar qué es lo que hace que estas personas hagan estas cosas extraordinarias. Y muchas veces pensamos o queremos verlo en un aspecto místico, como que si tuvieran una unción, como un aceite,
una imposición, un golpe de fe o una revelación. Y la verdad, hermano, te voy a decir algo. Las grandes cosas, hermanos, que hacen las personas no las hacen con esto. No la hacen con las manos o con las fuerzas del hombre. Todas estas se tomaron o iniciaron con una decisión. Como cuando tú transmites el evangelio y platicas de Cristo y de su plan de salvación, tú hablas de Cristo y su obra redentora y hablas de la situación pecaminosa en las personas. Pero por más elocuente que tú y yo seamos en el momento de decir las cosas, o por más deseo que tú creas que la persona tenga y te quiera escuchar en sí, hay algo que detona esto. Hay algo que hace que lo hagas primeramente y que respondas tú. Y eso se llama Espíritu Santo. Si Dios Espíritu Santo no está en ti, si no está en la persona, la respuesta que tú vayas a utilizar o hacer con respecto a esto va a ser nulo, hermano. No va a depender de tu capacidad de exposición que puedas dar a las personas. Y a veces lo creemos así. Y usamos estrategias o metodologías para hacerlo y no es así. Muchas veces lo que nos llaman a nosotros, hermanos, es a ser siervo, a creer y depender completamente del Señor con respecto a esto. Es verdad, tenemos que prepararnos, no digo que no lo hagamos, pero el factor final de esto es Dios. Dios cuando te llama y Dios cuando llama a la persona, Dios cuando te da esa palabra y Dios cuando trabaja en el corazón de la persona para responder afirmativamente a este llamado. Lo mismo pasa con estas situaciones. Cuando vemos las historias de misioneros tan grandes como John Paton o vemos historias complicadas y llamadas como la vida de nuestro hermano John Piper o R.C. Sproul o Miguel Núñez o infinidad de grandes teólogos de la época actual, o vemos situaciones en la historia de cómo vivió Juan Calvino, vio Martín Lutero, y vemos todos esos aspectos. El factor común en esto es que ellos hicieron esas cosas extraordinarias. El Espíritu Santo guió a estos hombres de fe para hacer las cosas. Y muchas veces nosotros nos quedamos en esto, nos quedamos retraídos. Mis hermanas tienen un ministerio muy grande de estudiar pasajes y están estudiando Efesios. Y en Efesios, una de mis hermanas usó una frase que me llamó la atención. Decía, es que a veces no creemos que Dios lo pueda hacer. Y es verdad. A veces no creemos que Dios lo pueda hacer y tal vez voy a sonar carismático, hermanos, pero tal vez a veces ya no creemos que Dios pueda volverte la salud y lo puede hacer. Tal vez no creemos que Dios pueda restablecer tus situaciones económicas, pero lo puede hacer. Tal vez no creamos que Dios puede restaurar un matrimonio que está al borde del divorcio o que se divorció, pero lo puede hacer. Y suena como carismático, pero es que Dios tiene ese poder. Es verdad, creemos en la voluntad y en la soberanía de Dios. Es verdad, aceptamos esa soberanía como hijos de Dios. Nos sujetamos en amor a esa soberanía, pero no quita de lado que lo pueda hacer el Señor. No es lo primordial, no es lo básico, no es lo esencial. Lo que tú y yo necesitamos en verdad es la salvación, pero Dios puede hacer también todo lo demás. Pero a veces dudamos de que tengamos la capacidad, que Dios tenga la capacidad de hacerlo, y temblamos al momento de enfrentarnos a un llamado como este y no decidimos contestar ese llamado. Pero todo inició en respuesta a ese llamado. Estos misioneros que están en esos lugares con carencias y necesidades, un pastor que camina cerca de 8 o 10 kilómetros de monte para llegar de un poblado a otro para tener un servicio los domingos, hermanos, a 70 años de edad, hermanos, es muy difícil hacer. A veces nosotros estamos en la ciudad y con un carro no podemos llegar a 5 o 10 kilómetros que está en nuestra ciudad y cambiamos de iglesias porque la iglesia que ahora me voy a congregar está más cerca de la que normalmente, en la que anterior estaba. Son cosas, hermanos, que a veces escapan de nuestra mente.
Hay un momento en el que Dios nos llama al servicio en un lugar y tenemos que hacerlo, tenemos que responder, y esa respuesta la da el Espíritu Santo. Preocúpate porque Él esté ahí y preocúpate por esa respuesta que Él da. Porque esta gracia es irresistible, hermanos. Tú no te puedes resistir a lo que el Señor hace y a lo que el Señor llama. Entonces, si tú no estás convencido todavía de lo que haces, lo haces para el Señor. Que no lo hagas para poner en juicio, en tela de juicio a un hermano o a otro de quién es mejor o quién es mayor, sino que lo haces para Dios, hermano. Entonces empezarás a hacer esas cosas asombrosas que héroes de la fe lo hicieron. Ponte a pensar, ¿qué motivó a David a pararse frente a un gigante como Goliat sin ninguna armadura como esta persona la tenía? Sin no tener la estatura de ese varón, sin no tener la experiencia en una pelea, en una batalla como él, sin no tener los recursos tan normales que él tenía y que él no. ¿Qué fue lo que levantó a David a hacer eso? ¿Lo has pensado? ¿Qué fue lo que llevó al misionero que tú conoces y que admiras por esa fe a hacerlo? ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer? ¿Es distinto a ti? No es distinto a ti. ¿Tiene una capacidad distinta? No, la verdad es que muchas veces tiene menores capacidades que tú. El Espíritu Santo fue el que hizo la obra. Hubo una respuesta al hacerlo y lo hizo. No mostró cobardía, simplemente lo llevó. Hace una semana una hermana me mandó un audio del parecer que era un pastor de Tabasco, si no mal recuerdo, en el cual nos hacían un exhorto a los pastores de que, y me puso a pensar, el exhorto era que al parecer nuestro presidente iba a hacer que los pastores fuéramos a los hospitales a orar por los enfermos y a orar por los médicos que están ahí. Y me puso a pensar en eso. Me puso a pensar ¿lo haríamos? ¿Contestaríamos ese llamado? Porque si bien aceptamos ese llamado a que cerráramos nuestras iglesias, ahora aceptaríamos ese llamado a ir a esos hospitales. ¿Aceptaríamos arriesgar nuestras vidas a orar por las personas? Yo sé que tal vez lo más rápido a tu mente que viene es: ay, hermano, pues es lo mismo que ores de tu casa a que ores ahí con ellos. Puede ser que sí, o es que sí. Pero a veces, hermanos, dejamos este trabajo a ellos, a estas personas en los hospitales, y ellos se sienten abandonados. Y a veces se sienten abandonados porque cuando pueden salir de esas guardias de más de 24 horas y ellos se privan de su familia, ellos desean ver a su familia, muchos de ellos. Y decía en esta entrevista que les comentaba en la radio, decía que lo más triste de todo era que cuando salían, la respuesta de la sociedad para estas personas que están combatiendo esta enfermedad era de repudio, de rechazo, de no me vayas a enfermar. Y era triste porque dice, pues es que lo estoy haciendo por ellos y ellos están respondiendo de esta manera. Doctores, hermanos que están en la salud y que están en esos hospitales conocidos, no están solos. Nosotros estamos orando por ustedes. Y hermanos, si tú deseas que esto llegue físicamente allá a tu hospital, mándanos mensaje. Estamos para servirte como iglesia. Las iglesias están abiertas para lo que necesiten. Si necesitan de espacios para esto, están nuestras iglesias. San Pablo es una iglesia para esa especie, no es muy grande, pero la ofrecemos al Señor para si esto llegase a necesitar. Somos una iglesia, somos personas que debemos demostrar el carácter del Señor, y lo vamos a hacer como nos llame el Señor. Si es ir a esos hospitales a orar, iremos a orar a esos hospitales. Si
Si es brindar en oración desde nuestros hogares, lo haremos también. Si ahora que lo que hacemos de compartir despensas conectadas, lo haremos también. El Señor nos da el lugar en el cual tú y yo brindaremos de nuestro servicio al Señor. Así que no lo limites. Si el Señor te llama, hazlo. Estas personas hicieron cosas extraordinarias porque aceptaron ese llamado que el Señor le dio, porque se dejaron guiar por ese Espíritu de Santo que habita en ellos. En una de las cartas de este misionero que les decía John Paton, él escribió algo que nos debe de resonar a ti y a mí. Y dice así: su propio prospecto dentro de poco será colocado en una tumba, donde se le comerán los gusanos. Lo confieso, que si puedo vivir o morir sirviendo, honrando al Señor Jesús, no representará ninguna diferencia para mí. Si me comen los caníbales o me comen los gusanos, y en el gran día mi cuerpo es resucitado, se levantará y será hermoso como el suyo, en la semejanza de nuestro resucitado Redentor, no existe ninguna diferencia. Para este misionero le daba lo mismo intentar ir a evangelizar a pueblos que no conocían del Cristo y que tenían tendencias caníbales. Le daba lo mismo morir en sus manos que morir encerrado en su casa por gusanos. Lo que generaba la diferencia en este hermano era que él muriera sirviendo y honrando al Señor Jesús. Esa es la diferencia que debe de generar en nosotros. Cada hijo de Dios que está plasmado en la palabra de Dios y que está plasmado en libros de historia con respecto a desempeños de cristianos, tiene ese factor o debe de tener ese factor. Estar motivados a ganar o perder tu vida, a servir o brindar tus manos o apoyo económico o oraciones a los demás, siempre con el enfoque de honrar a Dios. Sí, exacto, como dice mi hermana Isabel Moreno, tiene sus tiempos perfectos, y tiene sus tiempos perfectos y tiene las personas perfectas e idóneas para desempeñar la función que se necesita en ese momento. Y tú y yo estamos llamados a hacer ese aspecto, estamos llamados a hacer eso. Tenemos que tener esa entrega por la causa de Cristo sin importar las consecuencias de estas mismas, sin importar que nos pueda costar la misma vida. Tenemos que estar dispuestos a entregar todo lo que somos y todo lo que hacemos para la causa del Señor. Voy a terminar con la oración que viene en este estudio, que dice así: gracias, Señor, por la vida de los santos imperfectos y fieles. Gracias por la gracia, la asombrosa gracia que salva y usa a los pecadores. Señor, no nos dejes tener sueños insignificantes para nuestras vidas. No nos dejes que limitemos tu poder por lo que vemos en el espejo. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, como dijo William Carey, a esperar grandes cosas de Dios, a intentar grandes cosas para Dios. No somos grandes, pero tú eres grande. Tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Renunciamos a todas las pretensiones mundanas en nuestros días, en nuestras vidas. Ven, haznos útiles para la gloria de Cristo. Es su gran nombre. Amén. Oramos. Hermanos, que el Señor nos ayude en este aspecto. Y voy a ver los motivos que tenemos para el día de hoy, hermanos. Tenemos por ahí mi hermano Alex. Él nos está pidiendo que oremos por todos en la iglesia, por mis hermanos, sus hermanos en la fe. También me pide que oremos, por sus sueños de alabar y seguir sirviendo al Señor. Por la vida de su mamá, por toda su familia, por mis hermanos en Aguascalientes, por sus primos. Vamos a estar orando por toda la familia de mi hermano Alex.
Oremos por Julián, hermanos, hermano que está allá en terapia intensiva. Oremos por mi hermano Marco. Saludos, Marco Buccelli, por todo el trabajo que él también hace desde su trinchera. También oremos por estos tiempos, por la vida de mi hermana Isabel Moreno. Y gracias por sus motivos de oración. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, para terminar con esta oración, y que no se limiten, como decía, esta oración, que sueñen en grande, hermanos. Sueñen con ministerios grandes, con vidas edificantes y grandes para la honra del Señor. No soñemos con cosas pequeñas, pensemos en grande y esperemos que el Señor bendiga estas cosas grandes que tenemos. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, sea con nosotros, Señor. Tu gloria y tu misericordia, seas tú siempre digno de alabanza, Señor. Sé tú siempre nuestra fortaleza, sé tú nuestra fuerza, Señor. Sé las palabras que quieres que digamos, la respuesta en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por esta mañana, por tu estudio. Sé con mi hermano, ahora en especial, mi hermano Julián Flores en ese hospital y todos sus compañeros. Sé con ellos y provee los recursos que ellos necesitan para seguir sirviéndote, Señor, en ese lugar que tú los has llamado. Sé con cada uno de los médicos, Padre, que están peleando contra esta y otras enfermedades, Señor. Sé con los gobernantes y presidentes, Señor, que ayuden a legislar, a trabajar, a brindar los medios para que sean posibles. Y a nosotros, Padre, que nos has llamado o que nos pones y nos mantienes en nuestros hogares, permite que estemos así. Si nos llamas, Padre, a servicio, que respondamos con ese mismo amor, con esa misma entrega, Padre, que nuestros hermanos médicos nos están poniendo ahora el ejemplo. Bendícelos y protégelos, protege a sus familias, Señor, cumple sus anhelos, Padre, que esta batalla en tu nombre, Señor, termine, Padre, para tu honra y para tu gloria, que más personas, Señor, puedan voltear a verte a ti, Señor, confiar en ti y saber, Padre, que tú estás en el control de todo lo que hacemos, Padre. Sé con mi hermano Alex, Señor, ayúdalo en todos sus deseos que tiene en su corazón, en esos planes y sueños que tiene de alabar tu nombre, Padre. Es que Él te pide, Padre, que seas por cada uno de los jóvenes en San Pablo, por Ani, por Paco, por Ver en especial, por la familia de mi hermano Bet, Señor. Sé con ellos ahora en el viaje que tendrán, Padre, a la Ciudad de México. Guarda a Obi, Señor. Te pido por él, Señor. No me canso de orar por él, Padre. Te pido que en tu momento perfecto, Señor, él encuentre tu camino de nuevo, su lugar en tu iglesia, Señor. Que tú permitas, Padre, que lo que pase en su corazón, Señor, sea sanado, Padre. Que, Padre, él pueda perdonar al que tenga que perdonar. Oh, Señor, que se logre esa reconciliación, Padre. Que él permita retomar su vida, Señor. Te lo pido, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como también te pido por la vida de Isabel Moreno, Señor. Te con ella y su familia, Padre. Suple sus necesidades, Señor. Guárdalos y protégelos, Padre. Sé con Rachel, con Adrián, Señor. Sé con Ivonne y su familia, Miriam, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos en San Pablo, Padre. Con la mamá de mi hermana Carmen, Señor. Con la mamá de mi hermano Memo, Padre. Estos hijos, Señor, que piden por su mamá, Señor, permite que ella pueda estar en paz. Te pido por mi abuelita Francisca, Señor, por cada uno de mis tíos, de mis familiares, Padre. En especial también, Señor, por mi primo Ramiro, Padre. Sé con él y su familia, con su pequeña, Señor. Ayúdalo, Padre, a seguir en esta vida, Señor, después de esto que le ha pasado, Señor. Guárdalos y protégelos, Señor. Permite que tengan un encuentro contigo, Padre. Que ellos puedan mirarte a ti, Señor, con el mismo amor que tú los miras a ellos, Padre. Sé con cada uno de mis hermanos en las diferentes iglesias, con el pastor Eder, Señor, con Joel, con Mario, Señor, con Miguel ahora en su cumpleaños. Te damos gracias por un año más de vida que le das, con nuestros hermanos en Lerdo, en Torreón, Señor, en Ecatepec, Padre, nuestro hermano Rodolfo, Señor, con cada uno de ellos, Padre. Sé con sus ministerios, con los pastores de toda la iglesia y par, Señor, nacionales, de todas las denominaciones, Padre. Danos la valentía para seguir trabajando, obrando, poniendo en nuestras manos nuestras oraciones, Padre, por toda esta situación que se está viviendo. No nos permitas
ser indiferentes al dolor de los hermanos. No nos permita ser indiferentes a las personas que nos rodeen, Señor. Ayúdanos que en la medida de nuestras posibilidades brindar nuestro apoyo a cada uno de ellos. Sé con cada uno de estos valientes hombres de fe, Señor, que están brindando su servicio en los hospitales. Ayúdalos, Señor, porque te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar también. Me están pidiendo que oremos por el nieto de nuestra hermana Isabel. Se llama bueno, por su nieto vamos a estar orando, hermana Isabel. Vamos a terminar con esta última oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Padre, te pido por la vida de este joven, este niño, nieto de mi hermana Isabel Moreno. Tú conoces su nombre y su apellido, Padre. Tú conoces lo que está viviendo, Señor, y tú conoces la respuesta a lo que él necesita. Sé con él, Señor, sé con ella, Padre. Preséntale, Señor, la respuesta a todos sus males, que eres tú, Señor. Por encima de la enfermedad y las carencias, Padre, necesitamos de ser redimidos, Señor, por tu obra. Queremos ser salvos, Señor. Queremos estar en paz con Dios, Señor. Porque la vida, Padre, y la muerte, Señor, son temporales en este tiempo, Señor. Porque la muerte está a nuestro alcance, Señor. Está a cualquier momento, Padre, puede llegar a nuestras vidas, Señor. La salud, el trabajo son efímeros, Señor. Pero tú, Padre, eres perfecto, eres eterno, Señor, y estás al control de todo. Haznos mirarte a ti, Señor, mirar lo grande que eres, Señor, y lo necesitados que estamos de ti. Sé con este joven, Señor, como sé también con la sobrina de mi hermano Yuri, Padre, con Yair, Señor, y con todos los niños y jóvenes que enfrentan enfermedades el día de hoy. Quédate con ellos, Señor, porque te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que sea con cada uno de ustedes, hermanos. Cualquier situación, estamos para servirles. Mándenos sus mensajes, estamos atentos. 44 41 13 96 20. También les comento, el día de mañana estará mi esposa compartiendo el estudio. El jueves estará nuestra hermana Cecia. Viernes, estén atentos, mi hermana Rebeca estará atendiendo este estudio. Sábado, nuestra hermana Miriam Ábalos. Próximo lunes, nuestra hermana Alma, esposa de nuestro hermano Jonatán. Martes, nuestro diácono Eliseo. El miércoles, nuestra hermana Ani Paco. Estemos atentos al servicio del Señor, a todos estos estudios. Y nos vemos el día de mañana. Estemos atentos. Por favor, hermanos, si desean cooperar para el próximo viernes, envíen sus depósitos. Mándenme una copia para saber cuáles son de ofrenda, cuáles son promesas misioneras y cuáles son para los necesitados, para que mis hermanos diáconos estén atentos y puedan organizar estos depósitos y canalizarlos para lo que son. Estemos en oraciones por toda esta situación. Guárdense, protéjanse. Ya estamos en etapa 3, pero el Señor seguirá siendo fieles, hermanos, con nosotros, y a donde nos llame será mejor, hermanos. La vida, como decimos, es temporal, pero la eternidad, Señor, la eternidad está en nuestro destino, en nuestro llamado. Donde la vamos a pasar va a depender de la respuesta que tengamos a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor sea con ustedes. Nos vemos el día de mañana, que estamos ahí enviándole los estudios. Si no te has recibido los estudios, hermanos, mándame un mensaje, mándame un WhatsApp, y se los puedo hacer llegar, para que ustedes también los tengan ahí en físico y podamos seguir más al pie de la letra estas transmisiones. Que el Señor sea con ustedes y nos vemos el día de mañana.